Vayan por favor en sus escrituras a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21, por favor. Y cuando lo tenga, dígame amén. Dice así la escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Incline su rostro. Amado Padre, te damos gracias por tu reino. Gracias porque tu reino es el deseo tuyo, Señor, en nosotros. Gracias porque tu reino es el propósito tuyo para tus hijos. Gracias, Señor, porque lo más importante para ti es el reino. Gracias que fuimos creados para poder cumplir el propósito tuyo, que es el reino. Gracias que no estamos aquí para cumplir nuestros sueños. Gracias que antes bien tú nos escogiste, aún desde antes del vientre de nuestra madre, y nos enviaste a la tierra para que nosotros cumplamos el sueño tuyo. Gracias que el propósito de nuestra creación no es que tú nos agrades, sino que nosotros te agrademos a ti, haciendo tu voluntad y viviendo para tu propósito. Te doy gracias por este espacio, por este tiempo que tú nos estás dando para poder entender estos principios del reino, para poder someter nuestra vida al gobierno del reino, para poder establecer el gobierno en nuestras vidas y poder establecer el reino en la tierra de los hombres. Muchas gracias, amado Padre. Estoy agradecido, Señor, y te pido que este día tu Santo Espíritu, el que vive en nosotros, el que nos revela todas las cosas, el que aún lo profundo de ti, Señor, Él lo conoce y nos lo revela a nosotros, este día hable a través de mí y pueda edificar a la iglesia, Señor, a la iglesia del reino, la iglesia que tú estableciste, la iglesia con la que tú soñaste, la iglesia con la que tú estás cumpliendo tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Dígame. Amén. Mire, hay algo que es bien importante. Yo se lo he dicho otras veces y lo quiero volver a mencionar nuevamente. Es importante que nosotros podamos conocer que todo surge a partir del reino. Es importante que nosotros podamos entender que dentro de la iglesia todo surge y todo es el resultado y todo es producido por el reino. Si nosotros no entendemos el reino, nosotros no podemos correctamente poder establecer la iglesia. Si nosotros no entendemos el reino, nosotros vamos a establecer solamente una iglesia deficiente que no va a ser de acuerdo al propósito del Padre. Si nosotros no conocemos el reino, entonces nosotros solamente vamos a ser imitadores de lo que Dios quiere establecer, pero nunca vamos a ser parte del propósito del Padre. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. Eso quiere decir que hay personas que le llaman Señor, pero están fuera del reino, porque solamente están imitando un modelo, solamente están generando algo parecido, pero no son parte realmente del propósito del Padre. Dice, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿sí o no? Dice, ¿cómo decía? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que se somete al propósito de mi Padre, el que vive en el deseo de mi Padre, el que cumple el sueño de mi Padre, el que vive en el reino de mi Padre, el que está en el propósito de mi Padre. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. Dios no necesita siervos que le sirvan sin visión. Dios no necesita ministros que le sirvan sin visión. Dios no necesita siervos que le sirvan sin visión y sin propósito. Al contrario, esos siervos que sirven sin visión y sin propósito, sin conocer el reino, le estorban y entorpecen el propósito del Padre. Porque ellos no están trabajando para el Padre, ellos están trabajando para los hombres. Ellos no están trabajando para el reino del Padre, ellos están trabajando para el reino de los hombres. Nosotros no podemos trabajar sin visión, nosotros no podemos trabajar sin propósito, nosotros no le podemos servir al Padre sin visión y no podemos servirle al Padre sin propósito. Necesitamos
necesitamos servirle al Padre de la manera correcta y necesitamos estar con el Padre de la manera correcta. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. Y aquellos dicen, ¿qué no hicimos milagros en tu nombre? ¿Qué no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y qué no en tu nombre profetizamos? Y yo les diré, apártense de mí, no los conozco. Repite, no los conozco. Ahí sigue el versículo que sigue. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. La palabra conocer significa aprobar. Nunca los aprobé. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Puedes decir amén? Aparentemente ellos estaban haciendo las cosas bien. Aparentemente ellos estaban viviendo en el reino. Aparentemente ellos estaban dando el fruto del reino. Aparentemente ellos estaban sirviéndole a Dios. Aparentemente ellos estaban trabajando para Dios. Pero la verdad es que no es cierto. Ellos estaban fuera del propósito del Padre. Ellos estaban fuera de la voluntad del Padre. Ellos estaban fuera del reino del Padre. Porque lo que ellos estaban produciendo solamente era una imitación. Solamente era un clon. Solamente era una falsificación de lo que realmente es el reino de Dios. Porque tú no puedes hacer las cosas en el reino de Dios si primero no tienes la visión del Padre. Si primero no estás dentro del propósito del Padre. Porque todo lo que el Padre le da a la iglesia y todo lo que el Padre te da como cuerpo de Cristo, te lo da para que tú edifiques la iglesia y no para que te edifiques a ti mismo. Te lo da para que tú edifiques el reino y no para que edifiques tu reino personal. Te lo da para que tú edifiques la iglesia y no para que lleves a la gente a tu iglesia, no para que lleves la gente a tu persona, sino que la lleves al Padre. ¿Puedes decir amén? Fíjate lo que te voy a explicar. No se puede servir sin visión y sin propósito. Porque alguien que sirve sin visión y sin propósito, en lugar de poder edificar el reino y en lugar de poder estar en el propósito del Padre, él está estorbando y está entorpeciendo el propósito de Dios. Porque no está trabajando para el Padre, porque no está trabajando para el reino, porque no está estableciendo el reino, porque está trabajando para los hombres. Por eso primero se tiene que buscar el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente, repite primeramente. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, mira, mas buscad. Mateo 6:33, por favor. 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo primero que quiere que busques Jesús? ¿Qué es lo primero que Jesús quiere que tú encuentres? ¿Qué es lo primero que Él te manda que busques? ¿Qué es lo primero que Él te envía que busques? ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras el reino, volteame a ver. Porque cuando tú encuentras el reino, entonces tú te das cuenta que tú no has trabajado para el Padre. Cuando tú encuentras el reino, tú te das cuenta que tú no le has servido al Padre. Te das cuenta que tú has trabajado y le has servido a un hombre. Y que no has estado sirviéndole a Dios. Le has estado sirviendo al reino de un hombre. Por eso uno tiene que buscar el reino y por eso uno tiene que encontrar el reino, porque cuando uno encuentra el reino, uno se da cuenta que uno tiene que edificar el reino del Padre y no el reino de un hombre. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Déjame decirte algo. En este tiempo hay mucha gente, hay muchas iglesias, hay muchos ministerios que hablan de reino, pero están fuera del reino. En este tiempo, en este año, hay muchas mega iglesias que hablan de reino, pero están fuera del reino. Hay muchos mega ministerios que tienen mucha fama y que hablan del reino, pero están fuera del reino. Hay muchos ministerios apostólicos que están haciendo milagros, que están haciendo señales, que están profetizando, que están echando fuera demonios, pero no están trabajando para el reino del Padre, están trabajando para el reino de ellos, pero no están estableciendo el reino del Padre, están estableciendo el reino de ellos, pero no están haciendo las cosas en el orden del
Padre, están haciendo las cosas en el orden de ellos, porque no están llevando a la gente al conocimiento del reino del Padre, están llevando a la gente y la están cautivando en su ministerio para ellos y no para el Padre.